Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es una alegría ponerme en contacto con vosotros nuevamente para seguir compartiendo diferentes temas, reflexiones, ideas que tienen que ver con nuestra identidad como discípulos de Jesucristo. Hoy quiero iniciar una nueva serie de temas que se titula ¿Qué es el cristianismo? A lo largo de estos temas hablaremos de los orígenes y los principales puntos que destacan al cristianismo de otras cosmovisiones religiosas. Quisiera empezar leyendo un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Hechos. Es el libro que nos narra los orígenes del cristianismo, cómo vivieron y cómo se fue difundiendo el cristianismo en los primeros tiempos de la historia de la iglesia cristiana. En Hechos capítulo 11, versículo 26, encontramos la siguiente declaración. La Biblia dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En Antioquía, siglo I de la era cristiana, los discípulos de Jesús, del Nazareno, de Jesús de Nazaret, fueron llamados cristianos por primera vez. Hasta ese momento no tenían una definición. De hecho, muchos consideraban a los primeros cristianos simplemente una secta más dentro del judaísmo. Pero a partir de este momento en que fueron identificados como cristianos, fue el tiempo en que ellos comenzaron a tener una identidad colectiva, un nombre que los identificara. No se llamaban judíos, aunque la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, venían del judaísmo. No rechazaban sus orígenes judíos, no rechazaban sus raíces judías. De hecho, los primeros cristianos siguieron viviendo su judaísmo de una manera prácticamente íntegra, sin mayores alteraciones, salvo en la comprensión del significado de las cosas que tenían que ver especialmente con lo que se había cumplido en la persona y en la obra de Jesucristo. La primera iglesia era eminentemente judía, tenía un profundo sabor judío en todo sentido. Si a esto le sumamos el hecho de que no había lugares de cultos para los primeros cristianos y que ellos durante décadas se reunieron en la sinagoga junto a otros judíos para leer la palabra de Dios, prácticamente en el primer tiempo de la historia de la Iglesia no había una separación marcada, muy definida, entre los judíos y entre los cristianos. No obstante, desde el momento en que son llamados cristianos, ya se los identifica de una manera diferente. ¿Qué es, por lo tanto, el cristianismo? Para poder contestar a esta pregunta, es fundamental comprender una cosa. El cristianismo se centra en Cristo. Pero, ¿quién es Cristo? ¿A quién llamamos Cristo? Este término Cristo, del griego Christos, que simplemente significa ungido, del hebreo Mesiaj, ungido, es el término con el cual hablamos de un hombre que nació entre el año 3 y el año 4 antes de Cristo, según el calendario gregoriano que nosotros llamamos. Un hombre que nació en Belén de Judea y que se llamaba Jesús, Yeshua en hebreo, conocido como Jesús de Nazaret. Sabemos por las fuentes de las cuales disponemos que tuvo una madre, se llamaba Miriam o Mariam o María, como le solemos decir en castellano. Sabemos que Mariam o María o Miriam estaba casada. Las fuentes dan diferentes nombres para el que era el esposo de la madre de Jesús. Algunas lo llaman Stada. Se dice en esas fuentes, como puede ser el Talmud, como pueden ser los escritos de Flavio Josefo, pero también los evangelios, que son fuentes muy importantes para hablar acerca del origen de Jesús, que él pasó prácticamente toda su infancia en Nazaret, se educó en Nazaret, aunque había nacido en Belén. Los textos del Evangelio nos dicen que durante prácticamente toda su juventud, él se mantuvo en la casa familiar. El Evangelio de Lucas nos dice que siendo como de 30 años, comenzó su ministerio. Jesús es el centro del cristianismo. Sobre la base de lo que él dijo e hizo, se yergue todo el edificio del cristianismo. Pero para poder entender qué es el cristianismo y qué dijo Jesús, tenemos que definir cuáles son las fuentes que nos ayudan a entender
el mensaje de Jesús. Y yo en este sentido me voy a centrar en las fuentes fundamentales del mensaje de Jesús, que son los evangelios y básicamente los escritos del Nuevo Testamento. Los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento contienen cuál fue el mensaje de Jesús, cómo recibieron y cómo vivieron los primeros cristianos ese mensaje de Jesús. Los evangelios son fuentes tremendamente confiables. Probablemente los evangelios se empezaron a redactar muy temprano, quizás hacia el año 40 de la era cristiana. Ya tenemos evangelios que estaban redactados. Se redactaron probablemente primero en arameo, que era la lengua de uso común entre las primeras comunidades de judeocristianos. Probablemente ese evangelio redactado en arameo, el de Mateo, muy pronto se hizo en griego para que ese evangelio se extendiera y se diera a conocer a otras personas fuera de los judíos de Palestina. Estos evangelios narran el origen, la persona y la obra de Jesucristo. Son las fuentes fundamentales para poder conocer quién fue Jesús. Estos evangelios nos dicen que Jesús, sorprendentemente, no era igual a cualquier otro ser humano. El prólogo, por ejemplo, del Evangelio de Juan es tremendamente atrevido cuando nosotros queremos plantear qué es el cristianismo. El prólogo del Evangelio de Juan habla de alguien llamado el Verbo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice: y el Verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros. Piensa por un momento en la declaración de Juan. Juan está diciendo que aquel hombre del cual él va a hablar en su evangelio, Jesús, el Nazareno, el primo de Juan el Bautista, es llamado el Verbo, la palabra. Y nos dice el texto del Evangelio de Juan que él estaba junto a Dios y que él era Dios. Esto es tremendo. Juan era judío, y un judío monoteísta, educado en un monoteísmo absoluto, se atreve ahora a decir que aquel hombre del cual él va a hablar en todo su evangelio, Jesús de Nazaret, aquel hombre que luego moriría en una cruz, como él lo relata en su evangelio y se repite en todos los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, era Dios. Pero era Dios que había tomado la naturaleza humana. Así que lo primero que es sorprendente dentro del mensaje del cristianismo es que las fuentes originales del cristianismo, aquellos textos primarios, los más tempranos en la historia del cristianismo, aseveran que Jesús de Nazaret era Dios. Era Dios que había tomado la naturaleza humana. Esto es tremendamente atrevido. Ninguna cosmovisión religiosa asevera algo parecido. El Islam, por ejemplo, no puede aceptar la idea de que Dios tome la naturaleza humana. En el judaísmo mismo no se puede aceptar que Dios tome la naturaleza humana. En otras cosmovisiones religiosas del pensamiento oriental es inadmisible que Dios se haga hombre en realidad. Pero el cristianismo tiene esa sutil, sorprendente, asombrosa y arriesgada diferencia con otras cosmovisiones religiosas, cuando nos dice que el fundamento del cristianismo es Dios, pero no Dios en cualquier sentido, sino Dios que toma la naturaleza humana, Dios que se hace hombre y viene a vivir a este mundo entre los hombres. Así que la primera característica del cristianismo es que el cristianismo asevera estar fundado, estar fundamentado en Dios que toma la naturaleza humana, en Dios que se hace carne y hueso como nosotros somos, que se hace uno con nosotros, pero con un propósito, porque el Evangelio de Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
El hecho de que Dios haya tomado la naturaleza humana tiene un propósito, que podamos conocer cómo es Él, que podamos entender realmente cómo es Él. Por eso, desde esta primera ponencia que quiero compartir con vosotros, quiero recalcar algo que me parece sumamente importante. No hay manera auténtica de conocer realmente a Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la revelación plena, absoluta, completa y definitiva de cómo es Dios. Ninguna otra revelación en el pasado, en el presente o que pudiera aparecer en el futuro puede superar la revelación de Dios en Cristo Jesús. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es la persona y la obra de Jesucristo. El cristianismo es Dios que se mete en la realidad humana, que viene a vivir la realidad humana con un propósito salvador. Y lo hace íntegramente, completamente, motivado por amor, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Al comenzar una nueva jornada en tu vida, recuerda esto: Dios es amor y te ama con un amor tan entrañable que decidió meterse en el barro de este mundo para que tu vida y la mía no solo fueran eternas, sino que también tuvieran sentido en el presente. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.